Santiago capítulo 1, versículos 19 al 27. Dice así la palabra de Dios. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esta porción de la Biblia, hermano, de la Epístola de Santiago que acabamos de leer, para poderla entender, hermano, o tener una fiel comprensión de lo que Dios está hablando a través de su siervo, de Santiago, tenemos que entrar en el contexto. Si usted se fija, cuando iniciamos a leer el versículo 19, Santiago dice al principio: por esto, ¿sí? ¿Qué quiere decir, hermano? Que él está conectando los versículos anteriores con lo que enseguida él va a hablar. Por eso es necesario, hermano, que usted y yo vayamos unos versículos atrás para entender por qué razón es que va a hablar lo siguiente Santiago. Y miren, vamos primeramente, hermanos, a irnos al principio de la carta, ¿sí? Y Santiago, hermanos, si usted tuvo un poquito de cuidado en la lectura y comprendió algo de lo que leímos, Santiago está hablándole a la iglesia, a los creyentes, de la vida religiosa que deben de vivir. Y todo lo que vamos a leer está en ese contexto. Usted y yo somos gente religiosa, tenemos una religión que profesamos y que supuestamente ponemos por práctica. De eso está hablando Santiago aquí. Mire Santiago cómo empieza su carta y dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Capítulo 1 y versículo 1. ¿Usted sabe quién era Santiago? Santiago era el hermano del Señor Jesucristo, ¿sí? Santiago es Jacobo, ¿sí? Dice ahí en Marcos 6:3, cuando hablan de Jesús y su familia, ¿no están aquí sus hermanos Santiago, Judas, Jacobo y Simón, y no están entre nosotros sus hermanas? ¿Qué sucede? Santiago no perteneció al grupo de los 12 apóstoles del Señor, ¿sí? Dicen los comentaristas que Santiago se convierte al Señor en la resurrección o después de que Jesucristo es resucitado, y él es testigo de esto. Santiago es mencionado hasta
el capítulo 2 de los Hechos dentro del grupo de los que esperaban la promesa del Espíritu Santo, si mal no recuerdo. Entonces, hermano, Santiago, fíjese bien, a pesar de que él era, ¿sí?, hermano o el medio hermano de Jesucristo, él se describe de la siguiente manera: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Usted recuerda que la palabra siervo utiliza la misma palabra para esclavo, el doulos, ¿sí? Entonces Santiago, lejos de hablar de sí como alguien que estuvo en cercanía a Jesucristo, como alguien que era un pariente en la carne de Jesús, para ser considerado o alabado, ¿sí? Él, lejos de señalar su parentesco con Jesús, él dice: yo soy siervo de Dios y del Señor Jesucristo, soy el esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago podría haber dicho: yo hermano de Jesucristo. No, él dice: yo el siervo, apuntándose o adjudicándose el ser siervo de Jesucristo como un grado honorífico en su vida, el esclavo de Jesucristo, yo, Santiago, ¿sí? Entonces, hermanos, Santiago, cuando se describe así como el esclavo de Jesucristo, hermano, cuando un hombre se describía así, usted y yo lo hemos platicado ya antes, que el esclavo era una persona que no tenía ningún derecho, ninguna voluntad propia. Entonces, cuando Santiago dice que él es el esclavo de Jesucristo, esto implica al menos 4 cosas. La primera, una obediencia absoluta, ¿sí? Santiago está diciendo: yo soy esclavo de Jesucristo y por tanto yo me sujeto en una obediencia total y absoluta al Señor. El esclavo, hermano, no tenía más ley que la palabra de su amo, no tiene derechos propios, es propiedad de su amo y le debe una obediencia absoluta. Esto es lo que Santiago está diciendo cuando él dice que es un siervo o un esclavo de Jesucristo. Segundo, ¿sí?, esto implica también una humildad absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Que es la condición de un hombre que no piensa en sus privilegios, sino en sus deberes, no piensa en sus derechos, sino en sus obligaciones. Es la palabra que describe un hombre que se ha perdido a sí mismo en el servicio a Dios. Ese es un esclavo, un hombre que vive en una humildad absoluta al Señor. Tercero, es un hombre que vive en una lealtad absoluta a su Señor. Es la posición de un hombre que no tiene intereses propios. Fíjese bien, esto es muy interesante, porque todo lo que hace lo hace para Dios. Su provecho y preferencias personales no entran en sus cálculos. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel hombre que es un esclavo del Señor es leal absolutamente. Su servicio no está para ver qué logra sacar de ganancia. Su servicio a Dios no es para ver qué provecho saca, sino que al contrario, todas esas cosas nunca están calculadas en su servicio, ¿no? En algún momento el apóstol Pedro le dice a Jesús: Señor, hemos dejado todo por servirte, ¿qué vamos a ganar? ¿Sí? En otra ocasión, Juan y Jacobo querían uno estar a la diestra del Señor y otro a la derecha cuando Él viniera en su reino. El esclavo de Dios no piensa en nada de esto. El siervo de Dios cuando está sirviendo a Dios nunca piensa: bueno, a ver qué ganancia me deja esto, qué provecho saco de esto. No, porque un esclavo no recibía nunca ninguna gratificación
por sus servicios y su obediencia, porque era un esclavo. Y el esclavo ni siquiera las gracias recibía de su señor, ¿sí? Por último, la implicación número 4 nos dice que esta palabra, el doulos, dice, encierra toda su gloria. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que para los siervos del Señor, el ellos mencionarse o aplicarse este título, si aquí lo queremos llamar, lejos de traer deshonra, ¿sí? Para ellos era su gloria, el poderse proclamar siervos, esclavos del Señor. En ellos tenían ellos grande gloria en poderse nombrar a sí mismos, porque ellos entendían, hermano, que este nombre este adjetivo describió a los grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? Moisés, los profetas y todos los hombres que les antecedieron se describieron o fueron descritos como los siervos o como los esclavos del Señor. Mire, le voy a leer nada más dos citas. Una está en Daniel 9:11, rápidamente. Dice Daniel, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Daniel está reconociendo, hermano, que el pueblo se encuentra en esta situación, se encuentra bajo el dominio babilónico por su desobediencia a la ley de Moisés, y describe a Daniel a Moisés como el siervo de Dios, ¿sí? Mire, otra cita se encuentra en Malaquías 4:4, ahí atrásito de Mateo. ¿Sí? Dice Malaquías 4:4, dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, dice el Señor, es el que está hablando, al cual le encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel, ¿sí? Entonces vemos como un hombre como Moisés, considerado pues de los grandes hombres de Dios, Dios habla o se describen a sí mismo como siervos, hermano. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿A qué nos empieza a llevar Santiago cuando inicia su carta y haciendo esta descripción de sí mismo? Santiago está empezando a ubicar en la iglesia en su condición de esclavos, de siervos. Dice, si yo, quien escribe esta carta, si yo, el que tiene autoridad para escribir, porque la escribe, dice que le escribe a las 12 tribus que están en la dispersión, que a las 2 tribus de Israel que se encuentran dispersas por el mundo, es esta carta, o la diáspora le llaman algunos. Cuando lea la palabra diáspora, usted ya está entendiendo que es la dispersión del pueblo de Israel. La historia marca al menos 3 grandes dispersiones o diásporas del pueblo de Israel, que son cuando fue esclavizado por los sirios, por los babilónicos y por los romanos. Son al menos 3 diásporas del pueblo de Israel, y Santiago con una actitud autoritativa, con autoridad de parte de Dios, escribe al pueblo de Israel que está disperso, a las 12 tribus de Israel dispersas, pero él, hermano, a pesar de su autoridad,
porque lo vemos que Santiago se menciona en el concilio de Jerusalén, me parece. Él está ahí como los hombres de autoridad. A pesar de su autoridad, Santiago dice, yo soy el esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, hermano, una vez que Santiago da este saludo y se identifica con la iglesia del Señor, Santiago empieza su carta, ¿sí? Y le inicia en el versículo 2 diciendo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Amén. Mire, Santiago, hermano, empieza a desarrollar su carta o a hablar en su carta de aquellas cosas que llegan a nuestra vida cristiana, pero que producen crecimiento, y una de esas cosas es las pruebas. Y Santiago dice, tened, hermanos míos, por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Y enseguida lo dice en el 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, Santiago, hermano, está haciendo un preparativo del creyente para que él pueda vivir la vida de religión que mencionamos al inicio en los versículos que leíamos al principio. Entonces, mire, allí en los versículos 2 y 3, Santiago dice que el creyente es necesario que pase por pruebas o que sea probado, ¿sí? Segundo, versículos 3, 4 y 5 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Fíjese bien, Santiago está hablando de fe, de paciencia y de sabiduría necesarias para vivir la vida de fe. Versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, versículo 7, que recibirá alguna cosa del Señor. Entonces, hermano, vemos que Santiago, está diciéndole, tienes que pedir con fe, sin dudar, porque si dudas, dice, eres como una ola del mar que es arrojada, arrastrada de un lado para otro. Por eso en el versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es este hombre inconstante, es el que es como una ola del mar. Un día cree, otro día cree. Un día dice que sí al Señor, pero otro día le dice que no al Señor. Hoy sí te sigo, mañana no. Hoy sí te sirvo, mañana no tengo tiempo. ¿Sí? Pablo, hermano, Santiago, está llevando a los creyentes a que tomen la actitud adecuada en su vida como cristianos, para que cuando ellos testifiquen y sean vistos y conocidos en su vida, la gente pueda decir, la religión de ellos verdaderamente es la verdadera. Ellos viven como verdaderos cristianos, ellos viven la vida de fe correctamente. Ese es el propósito de Santiago. Y enseguida en los versículos 9 al 11, Santiago toca otro punto de la vida de fe o la vida de religión que debemos de vivir, y es la humildad. Dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en sus
empresas, amén. Entonces el apóstol, Santiago está haciendo un llamado a la vida de humildad. ¿Qué quiere decir esto? A que no confíes en tus riquezas, a que no confíes en tu posición, a que al contrario, si eres de humilde condición, esperes en la exaltación que el Señor nos dará aquel día. Pero si tú ahorita estás en una condición favorable, no te llenes de soberbia, no te llenes de orgullo, porque son cosas pasajeras, sino que al contrario, no importa nuestra posición, el creyente, el cristiano es una persona que vive una vida de humildad en todo momento. Versículos 12 al 15 viene la cuestión de las pruebas. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Santiago está tocando otro punto de la vida cristiana, que es pruebas, tentaciones y todo aquello que pueda llegar en un momento a sacarnos del camino de Dios. Entonces vemos cómo, hermanos, Santiago está dando los puntos de lo que es la vida cristiana o la religión cristiana. Santiago es el único hombre en toda la escritura, en toda la palabra que habla o que menciona la palabra religión tal cual es. En ningún otro momento, hermano, ningún otro de los apóstoles, de los escritos bíblicos se menciona la palabra religión, pero Santiago sí la menciona, de que la religión del creyente tiene que ser de esta manera. Entonces, en los versículos, hermanos, 16 al 18, que es antes del texto que leíamos, Santiago habla, ¿sí?, de aquellas cosas o aquellos dones que son dados por Dios, aquellas dádivas que Dios nos da para poder vivir la vida cristiana o la religión cristiana. En el versículo 16 dice, amados míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago empieza a aclararle a la iglesia que todo lo que tenemos, toda buena dádiva, todo don perfecto, toda virtud que hay en nosotros, proviene de Dios, inclusive nuestra salvación. Nuestra salvación que hoy tenemos es porque Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces Santiago le dice a la iglesia, por eso el 19 empieza diciendo, por esto, o sea, por todo esto que acabamos de leer, por todo esto que Dios nos ha concedido, por cuanto tenemos un llamado a ser siervos, por cuanto Dios nos ha provisto de medios de gracia, como la paciencia, la fe, todas esas cosas, es que por esto, dicen mis amados hermanos, todo hombre, versículo 19, sea pronto para oír. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esta palabra pronto para oír? Quiere decir rápido o vivo. ¿Qué quiere decir? Santiago está diciendo, mira, nosotros tenemos que ser gente que su oído está abierto, está atento y que rápido escucha o prontamente escucha las instrucciones de Dios. Y en Eclesiastés, hermano, en el libro a los Eclesiastés, allí enseguida de Salmos,
y Proverbios, dice el predicador en el capítulo 5 de Eclesiastés, versículo 1. Mire lo que dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Cuando vayas a la casa de Dios, acércate para oír. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que Dios dice que nosotros tenemos que ser gente dispuesta a escuchar siempre la palabra de Dios, tener un oído abierto primeramente a la palabra de Dios antes que para hacer otra cosa. Porque hay gente que por hacer otra cosa deja de escuchar la palabra. Y primero tenemos que tener un oído dócil a la voz de Dios, un oído obediente a la voz de Dios. Por eso Eclesiastés dice, y no seas como los necios, ¿sí? No ofrezcas el sacrificio de los necios. ¿Sabe cuál es el sacrificio de los necios? Prometer y no cumplir. Por eso escucha atentamente lo que Dios dice, para que cuando prometas puedas cumplir, porque ya oíste a Dios, ya oíste su mandamiento y las implicaciones de no cumplir lo que prometes a Dios. Ese es el sacrificio de los necios, de los tontos, prometer y no cumplir. Por eso Santiago le dice a la iglesia, tienes que ser pronto para escuchar primeramente. Por esto, le dice, por esto el hombre primeramente tiene que estar preparado a escuchar la voz de Dios, pronto para oír, y enseguida le dice, tardo para hablar y tardo para irarse. ¿Usted entiende lo que significa la palabra tardo? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que no se apresura en abrir su boca. El hombre de Dios se apresura para escuchar, pero a la hora de hablar no se apresura, es tardo, se detiene. Le voy a leer algunos textos. Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Por eso Santiago recomienda a la iglesia, si quieres vivir adecuadamente tu religión, ¿sí?, tienes que ser pronto para oír, pero tardo para hablar. No te apresures para hablar, porque el que se apresura en hablar, dice, nunca falta el pecado en sus palabras. El que habla mucho, ¿sí?, nunca falta que salga por ahí una palabra que traiga pecado en su boca, ¿sí?, sino que al contrario, dice, el que habla menos es prudente. Proverbios 13:3 dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la Biblia dice que no hablemos, no. Lo que Dios está enseñándonos es que tenemos que tener sabiduría para hablar, que tenemos que aprender a hablar en el momento adecuado, ¿sí? Si la cosa está difícil, si hay un problema ahí, si hay una contienda y usted empieza a hablar y se deja arrastrar por la contienda, de su boca va a salir pecado, porque arrastrado por la contienda usted también va a hablar como los que están contendiendo, va a llegar a maldecir como los que están contendiendo, ¿sí? O un día va a hablar alguna palabra equivocada. Proverbios 17:28, fíjese lo que dice el necio, fíjese bien, el necio, cuando calla, es contado por sabio. Aún el necio, ¿qué es el necio? El tonto, el estúpido, es una traducción más literal. Cuando se queda calladito se ve más bonito. Mira, él mejor se calló, fue sabio en su decisión. Aun cuando el tonto se queda callado, se considera un sabio. Por eso hay que ser tardos para hablar. A veces más vale callarse, cerrar nuestros labios.
porque esa es la recomendación que está dando Santiago a los creyentes. ¿Qué quiere decir? Que el creyente no es un merolico que siempre está hablando y a toda hora quiere hablar y a toda hora dice, no, hay que evangelizar. Está bien que la palabra dice que debemos de hablar a tiempo y fuera de tiempo, pero con sabiduría también, con entendimiento del momento, en qué momento yo entonces sí tengo que hablar. Tengo que esperar el momento adecuado, tengo que esperar la situación adecuada para entonces yo sí poder abrir mi boca con sabiduría. Mire, ¿por qué es importante esto, hermano? Mire, la Biblia es muy clara. Jesús dijo que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. O sea, aquí no hay de otra. Lo que sale por nuestra boca es lo que está en el corazón. Entonces, si usted quiere saber qué tiene la gente en su corazón, háganla hablar, escúchenlos. Si usted se apresura en hablar, ¿sí?, la gente va a conocer qué es lo que trae en su corazón. Y si usted a su hablar no le agregó poquita sabiduría, la gente, hermano, se va a dar cuenta que usted simplemente es un religioso que tiene fe pero no tiene obras. Es a lo que quiere llevar Santiago a la iglesia, a que tengan una fe, una creencia, una religión, pero que se manifieste en sus buenas obras. Es a donde Santiago quiere llevar a los creyentes. Tercera recomendación que les hace Santiago ahí mismo en el versículo 19. Tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Qué indica esto, hermano? ¿De qué está hablando esto? Del espíritu de mansedumbre que debe gobernar a cada cristiano. ¿De qué está hablando esto? Del espíritu de pacificación o de pacificador que debe de tener cada cristiano. Jesús en las bienaventuranzas que dice, bienaventurados los pacificadores. ¿Sí? Entonces siempre la Biblia ha enseñado que debemos de ser tardos para enojarnos, para airarse, ¿sí? Proverbios 14:17 dice, el que fácilmente se enoja hará locuras. Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Eclesiastés 7:9, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Entonces, hermanos, si hay una cualidad que tiene que tener aquel creyente, aquel que se dice cristiano, es una persona con dominio propio, que es capaz de dominar o de domar su temperamento. Mire, en el mundo, en la psicología, ¿qué le van a decir? Que hay distintos temperamentos, ¿sí? ¿Dónde pones al que se enoja fácilmente, Rebequita? ¿Qué temperamento es? Colérico, es un temperamento. Él es de temperamento colérico, ¿sí? Humanamente, hermano, así se clasifica al hombre en sus temperamentos. Pero el hombre que vive bajo la guianza del Espíritu Santo, el hombre que vive bajo el dominio del Espíritu Santo, el hombre que, como dice Pablo en Romanos 12, todos los días se ofrece en un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, es capaz de controlar ese temperamento. Mientras no se entienda esto, mientras el hombre no asimile esta palabra, el hombre nunca va a tener control de sí mismo. Mientras el hombre no ofrece sus miembros en un sacrificio vivo a Dios, jamás va a poder controlar su temperamento, cualesquiera que sea. Hasta aún el temperamento dócil tiene que ser controlado, ¿sí? Aún en eso hay que controlarlo. ¿Por qué razón, hermanos? Fíjense lo que hizo Jesús cuando llega al templo.
y saca a los cambistas y a los vendedores. Fue un acto de ira, dicen unos, ¿no? Y lo juzgan y dicen, entonces sí pecó porque se llenó de enojo. No, no es enojo. Jesús dice, el celo de tu casa me consume. Es un celo por las cosas santas, por las cosas de Dios. Si Jesús ha sido dócil y les dice, por favor no se salen, por favor se salen del templo, se llevan sus palomitas y sus becerritos para afuera, ¿le iban a hacer caso? No, sino con un celo autoritativo por parte de Dios, echó fuera a todos. Y el Señor ratifica su autoridad para hacerlo haciendo alusión a este texto. El celo de tu casa me consume, ¿sí? Vosotros la habéis hecho casa de ladrones o casa de comerciantes o lo que sea. Comprende cómo la guianza del Espíritu Santo nos lleva a aplicar la vida cristiana de la manera que debe de ser. Si alguien está actuando erróneamente en la iglesia, o está teniendo una actitud equivocada en la iglesia, dentro del templo, o está jugando en el templo, no está siendo reverente en el templo, usted con autoridad lo debe de corregir. Aquí no se viene a gritar, ni a jugar, ni a platicar, ni a esto, ni al otro. ¿Sí? Entonces, hermano, por eso es que nosotros tenemos que ser personas con un dominio propio. Amén. Versículo 20, ahora sí estamos entrando de lleno en el tema desde el 19. Dice el versículo 20: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué está diciendo? Cuando yo me enojo, cuando yo espero con enojo, ¿sí?, la respuesta de Dios o el juicio de Dios para aquellos, Dios no va a obrar. ¿Por qué razón? Porque el Señor nos enseñó, hermano, que a todos aquellos que nos hicieran mal, a los que hablaran de nosotros, aún a los que nos dañan personalmente o físicamente, debemos de bendecirlos, orar por los que os maldicen y os ultrajan, enseñó el Señor Jesús. Amén. Entonces, si en algún momento Dios va a actuar en nuestra defensa, tiene que ser en la actitud correcta, en una actitud de mansedumbre. Yo no puedo estar orando a Dios y decirle, Señor, este me hizo un daño, destrúyelo. ¿Sí? Como Juan y Jacobo, los samaritanos no querían que descendiera fuego del cielo para que los destruyera, nomás porque no los dejaron entrar. No, la ira de Dios no, el juicio de Dios, la justicia de Dios no obra en la ira del hombre, ¿sí? Al contrario, nosotros debemos procurar que el juicio de Dios se detenga contra aquellos que hacen maldad y que Dios tenga misericordia de ellos y los salve. ¿Qué hizo Moisés cuando el pueblo pecó? Se puso y intercedió por el pueblo. Aún él quería tomar el lugar del pueblo y él recibir el castigo de Dios por el pecado de Israel. Bórrame de tu libro si es necesario, pero no destruyas a este pueblo que tú has sacado de Egipto. ¿Qué dirán después las naciones? Su Dios lo sacó de Israel para morir en medio del desierto, para él mismo consumirlos. No, esa es la actitud del creyente. Versículo 21 dice ahí enseguida: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada o injertada, dice, la cual puede
salvar vuestras almas, ¿sí? Nuevamente, Santiago conectando los versículos anteriores con las frases, dice, por lo cual, dice, debemos de desechar. ¿Qué es desechar? Es despojarse o quitarse una ropa asquerosa, dice, o esta palabra desechar es como cuando la serpiente cambia de piel, muda de piel y deja su piel antigua, dice Santiago, por lo cual dice, debemos de desechar o despojarnos de abundancia de malicia, ¿sí? Toda inmundicia y de abundancia de malicia. Mire, aquí hay un término que se me hizo interesante. Esta palabra, toda inmundicia, se refiere a contaminación moral, pero esta palabra en el griego, ruparía, dice, tiene otra connotación, porque se deriva de la palabra ripos. ¿Qué quiere decir que tiene otra connotación? Que la misma palabra tiene otro significado, aunque es la misma. Y esta palabra ripos es una palabra que en el contexto médico se refiere al cerumen o a la cerilla de los oídos. Entonces, Santiago está diciendo que debemos de limpiar nuestros oídos de toda inmundicia y de toda abundancia de malicia para poder recibir la palabra implantada y para que de esta manera podamos ser salvos. Esa connotación tiene esta palabra, limpiar nuestros oídos para poder recibir la palabra implantada y de esta manera llegar a ser salvos. Amén. Entonces, mire, Santiago, al entrar en el versículo 22, aquí es donde se va a entrar de lleno al tema de la religión. ¿Qué quiere decir? Que religión no es nomás fe o creer, sino que religión es actuar, es trabajar, es obrar también. Cuando Lutero, hermanos, dice un comentarista, se topaba con este texto, una vez que él había entendido que la salvación era por gracia y no por obras y que todo era por medio de la fe, cuando él leía a Santiago y decía a Santiago que había que obrar, que trabajar, que tenemos que ser no solamente oidores, sino demostrar nuestra fe por obras, él entraba en un conflicto y dice, bueno, si Dios me ha salvado por gracia sin obras, ¿por qué ahora me pide obras? ¿Sí? Porque Lutero no entendía que la salvación es por obras, es por gracia, pero las obras son el fruto de esa salvación. Usted y yo no tenemos que hacer nada para ser salvos y recibir el perdón de pecados, ni pagar nada, ni sacrificar nada. Eso Dios nos lo ha dado por su gracia. Pero una vez que yo he recibido esa fe salvadora, se tiene que demostrar. ¿Y cómo se demuestra? Por las obras. Por eso Santiago más adelante dice, la fe sin obras es muerta. Entonces empieza Santiago y dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Miren, aquí viene otro punto interesante. Esta palabra engañándoos a vosotros mismos, fíjese bien, es lo que le sucede al creyente que nomás tiene fe y cree, pero nunca actúa, nunca da frutos. Y mire, esta palabra engañándose es una palabra que se usa en matemática, dice, para identificar todos los cálculos equivocados. ¿Qué quiere decir esto? Que los que profesan ser cristianos y se contentan solo con oír la palabra, dice, han hecho cálculos muy malos de su vida espiritual. Si tú eres solamente oidor y no eres hacedor,
espiritualmente estás equivocado, hay un error en tus cálculos. Si tú creas que la vida cristiana es nomás venir y oír la palabra y no hacer nada, están mal tus cálculos. Tu vida espiritual no es completa. Tu vida espiritual no es plena, porque si no estás obrando, si no estás trabajando, le dice Santiago a las iglesias, no estás viviendo la religión como la debes de vivir. Si no estás haciendo algo por el Señor y su causa y su obra, tú no estás viviendo la religión adecuadamente. Un día alguien va a decir, ay, tú nomás oyes y oyes, pero no haces nada. Demuestra con tus actos que tu religión es la verdadera. Demuestra con tus servicios, con tu trabajo, que tu religión es la verdadera, es lo que está diciendo. Y mire, luego lo voy a explicar. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Este es el que nomás escucha y escucha. El ratito que está escuchando está en contemplación del mandamiento de Dios, de la palabra de Dios. Pero una vez que se da vuelta al espejo, se olvidó que traía bigote, se olvidó si se pintó las cejas o no, se olvidó si se las sacó o no, ¿sí? Una vez que se dejó de ver, se olvidó quién era, se olvidó de su imagen. ¿Me hice el partido a la derecha o a la izquierda? Ya no me acuerdo si me puse gel o no, ¿sí? Ese es el hombre que nomás escucha la Biblia, la palabra, y no obra. Una vez que se apaga, mire, ¿qué está diciendo Santiago? Que la palabra es un espejo en el cual el hombre se contempla y dice, la Biblia dice que yo debo de hacer esto y no debo de hacer lo otro. El mandamiento de Dios es este y la ordenanza de Dios es la otra. Pero cuando se da vuelta, se le olvidó lo que vio, el mandamiento, y ya empieza a vivir como si nunca se hubiera visto en un espejo. Entonces alguien lo ve y dice, oye, ¿por qué no te quitaste eso que traes ahí, la baba escurriendo, ¿no? Por ejemplo. Pues que no te viste en el espejo, sí, y sí me vi, pero ya cuando me di vuelta se me olvidó. Así son los que nomás están escuchando y escuchando la palabra, pero no ponen atención. Fíjese lo que dice el versículo 25. Dice lo siguiente: mas el que mira atentamente en la perfecta ley de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermano? El que mira con profundidad, el que analiza en la palabra, en la perfecta ley de Dios. Mire, dice el Salmo 19:7 que la ley de Jehová es perfecta. Esa es la perfecta ley de Dios. Pero no nada más hay que dar una mirada, ¿sí? Sino que debemos de mirar atentamente lo que Dios está diciendo, porque su ley es perfecta, es pura. El Salmo 119:140 dice: sumamente es pura tu palabra y la ama tu siervo. ¿Sí? Aquel que es descuidado la mira y dice, sí, la palabra de Dios hay que amarla, así se le olvida, se da la vuelta y se le olvidó que tiene que amar la palabra de Dios para poderla guardar. Por cuanto no hay en él un amor, no la conserva, porque no ha entendido que la palabra de Dios es sumamente pura, limpia, no está mezclada con nada. Si usted no mira atentamente en la palabra de Dios lo que la palabra de Dios está diciendo, en el momento que usted cierre la Biblia se le va a olvidar lo que leyó.
Porque somos como este hombre que se contempla nada más por un momento y ya nomás se da vuelta y se le olvida lo que vio. Entonces, un principio para yo vivir en obediencia y guardar la palabra de Dios son estos. El salmista en el Salmo 12, Salmo 12 y versículo 6 dice lo siguiente: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Entonces, cuando usted lee la Biblia, lo primero que entiende es que las palabras de Dios, el mandamiento de Dios es perfecto, la perfecta ley. Y por cuanto la ley de Dios, el mandamiento de Dios es perfecto, ¿qué quiere decir? Que yo lo puedo obedecer, obrar, llevar a cabo, ¿sí?, sin ninguna duda. Si Dios ha dado sus mandamientos para obediencia, y por cuanto yo sé que la ley de Jehová es perfecta, que la ley del Señor es pura, es limpia, como la plata refinada, entonces yo tengo, si yo miro atentamente en eso, ¿sí?, por consiguiente yo lo pongo por obra y la obedezco, ¿sí? Mire, versículo 25 dice enseguida: mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera, ¿en qué? En ella. Pero ¿cómo se persevera en esta perfecta ley? Ahí lo dice enseguida. ¿Cómo? No siendo oidor olvidadizo como el otro, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en todo lo que hace. Entonces, ¿qué me asegura, hermano? No olvidar de lo que estoy viendo, del mandamiento santo, puro y perfecto de Dios, que lo empiezo a poner por obra, que empiezo a obedecer los mandatos que Dios me da, que empiezo a trabajar, que empiezo yo a obedecer, que empiezo a servir a Dios como Él lo ha mandado en su palabra, que yo me sujeto a ese mandamiento, que yo lo obedezco. Entonces entiendo yo, hermano, que la vida cristiana, que la religión que profeso no es nomás escuchar y creer, sino que también es actuar. Es ser conocido por mis hechos, ser conocido como una persona religiosa tal vez, pero por mis actos, no nomás por lo que hablo. Es triste una persona que nada más dice que es cristiano y habla mucho, pero no se le ve ningún fruto, obra poco, ni en su testimonio ni en su servicio se pueden ver frutos de su fe. Por eso el Señor Jesús dijo que todo árbol es conocido por sus frutos, y nuestros frutos no son oír mucha palabra, nuestros frutos es poner en obra la palabra que hemos oído. Por eso Santiago enseguida va a llevar a la gente a las obras. Primero los enseña a creer, les enseña que la palabra de Dios es pura, es limpia, digna de ser creída y obedecida, y entonces Santiago se mete ahora hacia la vida religiosa manifiesta por obras. Versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y primeramente otra vez, no refrena su lengua, no es tardo para oír, dice, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, no sirve. Miren, la palabra refrenar, hermano, significa controlar, ¿sí? Si alguno se cree religioso entre vosotros y no controla su lengua, u otro significado es
sin soltar las riendas. Eso es refrenar. ¿Sí? Para empezar desde ahí, hay que escucharlo hablar para saber qué clase de religión tiene. Si primeramente esta persona no sabe controlar su boca, sus labios, sino que al contrario, esta persona, ¿qué está haciendo? Engaña su corazón. ¿Sabe cuál es el problema de estas gentes? Que no engañan a nadie y se engañan a sí mismos. Esa palabra engañar quiere decir entrampar o poner trampa. Entonces esta clase de personas siempre están engañándose a sí mismas, engañando su corazón. Con ir a la iglesia está bien, con escuchar está bien. Eso es suficiente, dicen. No, si tú dices ser religioso, pero primeramente no sabes poner freno a tu boca, no sabes sujetar bien las riendas, y segundo, sí dice, no refrena su lengua, dice, sino que engaña a su corazón. ¿Qué está haciendo esta persona? Engañándose a sí mismo. Pero cuando usted y yo identificamos a una persona, porque las identificamos, sabemos quiénes son. Quienes oyen, pero nunca vemos un fruto de religión cristiana. Nunca hay un servicio, nunca hay una comedirse a nada, nunca hay una cooperación para lo que se tenga que hacer. Es gente que lo peor de todo es que se engañan a sí mismos, pero no engañan a nadie. La religión del tal es inútil, es vana. Pero luego ahora sí, Santiago se mete, sí, de lleno al trabajo de la religión, a la obra de la religión. Tienes fe, tienes todo, tienes salvación, tienes la palabra, la crees, todo, pero ahora sí, manifiesta todo eso que Dios te ha dado para que tu religión sea considerada como una verdadera religión, como una religión pura, como está diciendo Santiago. Fíjese bien, Santiago describe de dos maneras la religión verdadera: pura y sin mácula delante de Dios. ¿Qué quiere decir? Son dos sinónimos, ¿sí? O dos calificativos de la religión verdadera: pura y sin mancha delante de Dios. ¿En qué consiste esto? Dice, esta es la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre. Aquí es donde tienes que demostrarlo. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Si tú dices que tu religión es la verdadera, demuéstralo. Demuéstralo. ¿Cómo? Pues que se te vean tus actos de compasión. Porque la religión verdadera es un ministerio de compasión, es un ministerio compasivo. Por eso, hermanos, siempre Dios menciona a las personas que están en desventaja dentro del pueblo de Dios. Las viudas, los huérfanos o los extranjeros, aunque no sean del pueblo de Dios. Cuando tú ves a una persona que está en una de estas desventajas, tú tienes que mostrar tu religión. ¿Cómo? Sirviéndoles, ayudándoles, proveyendo para sus necesidades. Mire, Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 5:3, honra a las viudas que en verdad lo son. Ten cuidado de las viudas, de las verdaderas viudas. Después, Pablo le dice quiénes son las viudas que en verdad lo son: mayores de 60 años, que estén solas, que hayan lavado los pies de los santos, que vivan una vida de oración y de misericordia. ¿Sí? Entonces Pablo le dice a Timoteo, honra. ¿Qué quiere decir? ¿Qué le está diciendo
Pablo a Timoteo que honre a las verdaderas viudas, que tenga cuidado de ellas, ¿sí? Que las alimente, que cuide de ellas, que sean sustentadas, que reciban protección, que reciban cariño, afecto. Porque si nomás usted obra de esa manera y no hay un carácter compasivo, ni de amor, ni de misericordia, entonces de poco va a servir su obrar. Dice el Señor en Éxodo 22, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Desde el principio, Dios está teniendo cuidado de aquellos que se encuentran en una situación de desventaja. Ahora estos conceptos se han ampliado mucho, hermanos. En el mundo moderno que venimos, yo tengo que aplicar a todos aquellos que están en desventaja, minusválidos, pobreza extrema, de toda esa gente. Tengo yo que mostrar mi religión con ellos. Los jóvenes ayer fueron a visitar a la hermana Soledad, qué bueno. Y no nomás a ella, sino a todos los demás ancianos que están en soledad y en abandono. ¿Cuándo vuelven a venir? ¿O no? ¿Por qué razón? Por su condición. Si a usted le caen 20 jóvenes de repente en su casa, bueno, los acepto un día, pero pues ya que estén viniendo cada sábado, 2 o 3, ya no. Pero por la condición en que ellos se encuentran, hermano, si usted va y les quiere predicar, se van a dormir. Ni le van a poner atención. Porque ellos no necesitan de una religión de principios teológicos, de dogmas. Ellos la religión que quieren ver es la que se ve en los frutos. Si usted igual a un huérfano le quiere predicar para que cuando crezca, conozca al Señor, esa religión no funciona con ellos. La religión que funciona con ellos es la de hechos, la de actos. Por eso Santiago está preparando a la iglesia para esa religión. No nomás la que es la de la fe y la del conocimiento, no, la que se manifiesta con obras. Y lamentablemente el pueblo de Dios se ha olvidado de esta parte de la religión. Porque nos pasa lo que a Lutero, no, al cabo las obras no salvan, ¿para qué obramos? Aquí estamos bien en la iglesia escuchando cada domingo, o 2 veces por semana. No, hermanos, esa no es religión. Otras muchas religiones nos ganan en ese rubro. Religiones que consideramos erróneas y que sí, en cuanto a la fe y a los principios bíblicos están erróneos, pero en cuanto a obras nos llevan mucha ventaja. Tanto particular como generalmente. El Salmo 68:5 describe a Dios como Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Mire, si usted conoce una viuda que anda viviendo la vida desordenada, ¿no? Pablo dice, a esas no las atiendas. ¿Por qué? Porque no han sido viudas verdaderas, porque no se han dedicado a la oración, porque no están sirviendo al Señor, porque nunca han lavado los pies de los santos. A esas no, pero a la que lo ha hecho, de ellas ten cuidado. ¿Se acuerda de aquella viuda que estaba en el templo antes de que naciera Jesús? ¿Se acuerda cómo se llamaba? Ana. ¿Sí? Tenía 80 años de viudez, pero dice que su vida era de oración en el templo, oraciones y qué más, y limosnas, me parece. ¿Sí? Si nosotros no estamos teniendo cuidado de los que están en desventaja, si no sabemos extender como pueblo de Dios nuestra mano a los que están en desventaja, ¿qué cuentas vamos a dar a Dios? Mucha fe y nada de frutos.
Igual si nos vamos al otro extremo, muchas obras y nada de fe, nada de enseñanza, nada de conocimiento de un Dios santo que está demandando una vida de santidad de su pueblo. Si no recalcamos eso, entonces, hermanos, nos vamos al otro extremo. Santiago está poniendo a la iglesia en un balance correcto, una vida de fe a través de los medios de gracia dados por Dios, pero también que se manifieste en obras. Por eso Santiago termina con lo siguiente: guardarse sin mancha del mundo. Retoma el punto de la pureza que trae a la vida del hombre la palabra de Dios. Retoma el punto de una vida apartada del pecado. ¿Por qué razón? Porque una vez que el hombre empieza a obrar, cree que está compensando a Dios. Mire, es muy triste oír a la gente que cree que sus sufrimientos sirven para comprar su salvación. Es muy triste oír a la gente que cree que sus sufrimientos y sus buenas obras le ayudan en la salvación de su alma. Eso no lo está enseñando Santiago. Santiago está diciendo que por la palabra implantada podemos salvar nuestras almas. Pero que una vez que hemos sido salvos tenemos que empezar a dar muestras de esa fe que hoy tenemos. San Juan dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Eso es guardarse sin mancha. Porque lo que hay en el mundo, ¿sí? ¿Cómo dice los ojos? Déjenlo leemos, porque eso estar adivinando no está bien. Primera de Juan. Dice Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo le pregunto ahora, hermano, ¿es usted religioso? ¿Tiene usted una verdadera religión? ¿Conocen su religión nomás por sus dogmas de fe o también por sus obras? ¿Cómo nos conoce hoy el mundo? Si nomás por fe y no tenemos obras, de nada nos sirve. Hemos olvidado lo que vimos en el espejo. Hemos olvidado el mandamiento de Dios. Cuando los apóstoles, hermano, en el libro de los Hechos, empezaron a trabajar y a conformarse como iglesia, dice la Biblia en Hechos 6 que había ya un ministerio para las viudas, pero como el trabajo era mucho, se empezó a descuidar a las viudas, y los creyentes griegos se dieron cuenta y dijeron: los judíos están descuidando el ministerio de las viudas y no están teniendo cuidado de las viudas. Por eso es que los apóstoles nombran 7 diáconos, para que no se descuide ni el ministerio de la palabra
ni el ministerio del servicio. Dicen los apóstoles, así nosotros nos dedicaremos a la palabra y a la oración, mientras los diáconos atienden las mesas, están al cuidado de las viudas, de los huérfanos. Nosotros nos podemos centrar en el ministerio de la palabra y la oración. Fe sin obras es una fe muerta. Religión sin frutos no es religión. Tenemos que cuidar nuestra vida. El cristianismo que hemos venido viviendo todos estos años. Tenemos que tener cuidado. Si nada más estamos en fe y creemos y llenándonos de conocimiento y no estamos poniendo en práctica lo que oímos, hermano, estamos incompletos. Tenemos que empezar a poner por obra todo lo que decimos que creemos. Porque creemos todo esto, no lo creemos. Es que a lo mejor van a ponerme nada más como religioso. Tú sabes en qué crees. Y si empiezas a trabajar y a servir al Señor y a poner por obra lo que dices que crees, que el mundo diga lo que quiera. Amén. El carácter cristiano, el servicio cristiano, solo se manifiesta de dos maneras: conocimiento de Dios, servicio a Dios y apartarse del mundo. Póngase en pie.